vamos a hablar sobre prevención en la atención prenatal, y para ello tenemos como disertante a la licenciada en obstetricia Miriam Aquino. Ella es presidenta del Colegio de Obstétricas, Distrito Quinto, San Isidro. Así que bueno, muchas gracias Miriam, eh, y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que la agradecida soy yo por la invitación, así que agradezco al comité de investigación, al comité de docencia que me invitó sobre todo a nuestras colegas y a las colegas que nos acompañan. Me parece que somos todas obstétricas hoy, así que vamos a compartir para poder empezar. A ver si ahí se ve. Sí, ¿no? Ahí se ve bien. Bueno, como decía Silvana, hoy nos tocó hablar de prevención en la atención prenatal y yo pensé que es amplio, ¿sí? No solamente se hace atención prenatal en lo que es la atención primaria de la salud, sino también dentro de los hospitales, porque también dentro de los hospitales se hace control y se hace atención primaria. Así que me parece que esto da para hablar de lo que sería la atención prenatal en todos los estamentos, ¿sí? Sea hospitales, centros de salud, clínicas privadas, los propios consultorios privados de cada profesional que pueda asistir a la embarazada dentro de la provincia de Buenos Aires y en todo el país, ¿no? Esto no es, las violencias no escapan a una región, en realidad hay violencias en todos lados y debería de ser prevenida. Yo acá les muestro nuestro marco legal para poder ampararnos en lo que es el cumplimiento eh, de esta normativa o realmente de este derecho que tenemos todas las personas a no sufrir violencia y sobre todo a no sufrir violencias en el momento del embarazo, el parto, el posparto, el puerperio y en el aborto, ¿sí? Así que bueno, estas son las leyes que a nosotros nos amparan, la ley 25929, que es la ley de protección del embarazo y del recién nacido, la 26529, de derechos del paciente en su relación con las instituciones de salud, la 26061, que es la de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, la 27611, que es la llamada de los 1000 días, pero es la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. La 14.802, que es la ley de ejercicio profesional de las y los licenciados en obstetricia, que dentro de ella tiene todas las leyes que tienen que ver con la violencia de género. Y la 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, esta ley de protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que se desarrollan sus relaciones interpersonales, dentro de ella se encuentra la ley de violencia obstétrica, que se define como aquella que ejerce el personal de salud sobre los cuerpos y los procesos reproductivos de las mujeres, expresadas en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Para que sí, ¿qué tipos de violencias existen? Podemos hablar de la existencia de violencia física y psíquica. Esto va a englobar el maltrato verbal, que es el que se da más frecuentemente, pero también hay vulneración de derechos, ¿sí? El derecho a la intimidad, a la información, a la toma de decisiones informadas, a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. No se habla desde el día que se instaló la ley llamada de parto respetado, que es la de derechos de los padres y los recién nacidos, sobre lo que es el respeto a todo el proceso del embarazo y puerperio y a las violencias obstétricas. De esto se habla hace mucho tiempo. Esta foto que les quise compartir, como para hacer un poco de historia y ver que no somos los únicos que estamos hoy preocupados por la violencia, es la foto de Madame LaChapelle. Madame LaChapelle en 1700, en 1800, 780 aproximadamente,
eh, decía que los partos debían de ser menos intervenidos y los embarazos deberían ser controlados o acompañados de forma natural. Igual que esto de respetar los tiempos del parto y que este sea de la manera más natural posible. O sea, fíjense que hace 2 siglos aproximadamente que estamos intentando que la violencia obstétrica no sea, eh, a ver, no se lleve a cabo en las instituciones o en los lugares donde se atienden las embarazadas o se producen los nacimientos. ¿Qué nos dice esta ley? Que las personas gestantes o con capacidad de gestar tienen derecho a ser informadas en todo momento, que tienen derecho a ser tratadas con dignidad, con respeto, que tiene que tener respeto por su cuerpo, ¿sí? Que tenemos que respetar la autonomía del cuerpo. Y yo acá les puse pedir permiso. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos atendiendo a embarazadas en el proceso, o personas gestantes dentro del proceso de gestación. Hoy en día cambiaron las normativas, no sé si las han visto, pero ya no son como mínimo 5 controles, sino son 8. Y dentro de estos 8 controles, y podemos tener algunos más, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de ejercer nuestra profesión y de tratar a la persona como un sujeto de derechos en todas estas ocasiones, pero también vamos a tener la ocasión de privarlas de estos derechos y no tratarlas correctamente. Si nosotros queremos que estas mujeres, estas personas con capacidad de gestar, se empoderen de su cuerpo, que puedan asumir sus derechos, nosotros somos los primeros que tenemos que respetarlos. ¿Cómo vamos a hacer? Y una de las primeras cosas, podemos pedirle permiso en el momento de la atención, ¿sí? Cuando vamos a revisarla, cuando vamos a medir la uterina, porque pedirle permiso, y por ahí lo han observado ustedes, eh, cuando van a hacer una consulta y el profesional que las atiende les pide permiso, eso hace que uno se sienta más seguro, empodera, uno se siente dueño de sí mismo, y no que es un objeto, una cosa a la que se la está atendiendo. Eh, Eso es algo importante. Muchos profesionales creen que por ser profesionales y tener el saber, no deberían de pedirle permiso al paciente en el momento de la atención. Y esto no es así. Nosotros somos aquellos que estudiamos para ejercer, pero el paciente es dueño de sí mismo y es una persona autónoma. Entonces nosotros, para poder respetarlo y hacer que se respete su cultura, su forma de ser, su parecer, debemos de pedirle permiso cada vez que vamos a actuar sobre su cuerpo. Y tenemos que tener en cuenta que es la verdadera protagonista de este embarazo y de este parto, ¿sí? De su puerperio. Tenemos la obligación de informarla sobre las intervenciones y las alternativas que tendrá de intervención o tratamientos a lo largo de todo el proceso del embarazo, el parto o el puerperio. También tenemos que informarla sobre los beneficios de la lactancia materna y apoyar, garantizar que esta lactancia sea exitosa, y esto se hace durante el embarazo. Y yo diría que antes, ¿sí? En la etapa preconcepcional, podemos utilizar la puericultura preconcepcional y dentro de lo que es la promoción de la salud, promocionar todo lo que tiene que ver con la lactancia materna en las comunidades y también en las parejas que nos vienen a consultar. Y continuar durante todo el embarazo y obviamente fortalecerlo después del parto, en la etapa del puerperio. O hablar todo lo que tiene que ver de crianza con esta pareja o con las personas que nos consultan para que así de esta manera puedan evacuar sus miedos, sus dudas y estar mejor preparados para el momento de recibir a su hijo o hija. Tenemos que tener también mucha atención en la transformación que tiene el cerebro de la embarazada y el cerebro de la puérpera. O sea que tenemos que prestar atención al psiquismo de esta persona gestante, porque según las modificaciones que sufra, va a tener distintas miradas sobre el proceso que le está sucediendo. Y nosotros tenemos que aclarar esas dudas, tenemos que apoyarla y hacerla sentir segura, poder asegurarle una normalidad. ¿Sí? No siempre todo va a estar normal, pero cuando sus dudas
tienen que ver con procesos normales, se lo tenemos que especificar. También tenemos que hablar de los efectos adversos que van a tener las sustancias tóxicas sobre el embarazo y sobre el recién nacido, y también obviamente sobre la mujer. También vamos a tener que informarle que tiene derechos, y aquellas mujeres que tienen obras sociales, explicarles que todos los estudios que necesita realizarse, los controles que necesita realizarse para llevar a cabo un control de embarazo completo, óptimo, ¿sí? Integral, están dentro de las obras sociales, y que estas obras sociales o prepagas tienen la obligación de brindar estas prestaciones básicas, que es el PMO, ¿sí? El programa médico obligatorio. Así que es una de las situaciones que podemos decir. Aquí yo les paso algunas fotos de nuestras colegas que las presentaron para el concurso que hubo en el colegio, y una foto que fue premio en una revista que la verdad que me encanta, que me la compartió Marcela Di Paola, así que se lo agradezco. Y esto no tiene que ver con el control prenatal, porque tiene que ver con una cesárea, pero no quería dejar de compartirlo con ustedes, porque últimamente tuve muchas preguntas en qué hacemos las obstétricas y los obstétricos de una cesárea. Y la realidad es que esta mujer tiene derecho a estar acompañada en todos los procesos. Y como termina el parto, sea en parto natural, sea en un forceps, sea en una cesárea, bueno, necesita estar acompañada por una licenciada o un licenciado en obstetricia, que le brinde sostén emocional, que la contenga, que le explique y que la haga vivenciar este parto, aunque no sea un parto normal, como el mejor de sus partos, como que ella sea la protagonista de este momento. Para eso tiene que estar acompañada por una de nosotras, y para eso tenemos que estar profundamente convencidas de que nosotras vamos a ser aquellas que defendamos sus derechos y que no seamos las que incurramos en violencia obstétrica. Bueno, la violencia obstétrica es un factor de riesgo, y esto nos va a impedir vivir en salud, dignidad y en paz. Y se van a producir en todos los ámbitos en donde se ejerce la obstetricia, y no solamente la va a ejercer el profesional de la salud. Eh, Violencia obstétrica se puede ejercer desde que la mujer puso un pie en la puerta hasta el último momento en que se fue del hospital, de la clínica o del centro de salud. ¿Por qué es esto? Porque la persona que la recibe al abrir la puerta, el personal de vigilancia, la administración, todos los profesionales que intervenimos en las distintas circunstancias, seamos los profesionales que vamos a atender el embarazo, como ecografistas o extraccionistas cuando vienen a hacer su laboratorio, todos podemos ejercer violencia sobre esta mujer. Por eso es importante que los equipos de salud se junten y hablen sobre este tema, y que se estimule a los equipos a prepararse para recibir a las personas con capacidad de gestar, y involucrarse en que dentro de cada centro de salud, cada institución, no se produzca violencia obstétrica. Muchas veces cuando las y los licenciados en obstetricia eh, abogamos por estos derechos, también sufrimos violencia. Y esta es una violencia institucional. ¿Por qué? Porque las instituciones todavía no están preparadas en su totalidad para el cambio. Pero los cambios de paradigma se producen, y nosotros en este momento estamos en una transición. Y tendremos que seguir abogando porque se defiendan los derechos de las personas. Porque un día somos nosotros los que estamos del otro lado del mostrador, eh, acostados en una camilla, y somos los que vamos a recibir la atención. Y también podemos sufrir de esa violencia. Y a los que les ha pasado ya van a saber en su propio cuerpo qué es lo que se siente. Y la realidad que cuando uno está en un evento tan importante como el de formar una familia, como el de dar vida, o como el de decidir no seguir adelante, que los profesionales no te escuchen, no te entiendan, eh, y te traten mal, es una de las peores experiencias que una persona puede vivir. Así que no podemos naturalizar la violencia, tenemos que intentar que no esté invisibilizada, porque si no se naturaliza, y tenemos que prevenirla. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, empecemos desde el principio.
cuando estamos frente a una persona con capacidad de gestar y su familia, porque no vienen solas, muchas veces están acompañadas por su pareja o distintos familiares, lo primero que hay que hacer como una buena práctica es saludar y presentarme. Presentarme de quién soy y qué función cumplo. Porque muchas veces luego nos quejamos de que los pacientes o los usuarios no saben quiénes somos, qué estamos haciendo, pero nosotros jamás nos presentamos. Y eso es tanto respeto para el usuario como para nosotros mismos como profesionales. Toda vinculación tiene un proceso de comunicación. Eh, y esto es muy importante porque la comunicación no es que cambiemos solamente datos e información. Eh, eh, es un juego de interacciones que va a apuntar a un orden social. Y para ello va a ser importantísima la escucha, ¿sí? La escucha activa, empática. Entonces, para que tengamos un buen vínculo con nuestra población, con las usuarias, ese trato y esa vinculación va a tener que ser humanitaria, respetuosa, asertiva, empática. Eh, Esta escucha activa vamos a tener que intentar que tratar de escuchar todo de este paciente, pero también sus gestos, sus movimientos, para poder discernir si está entendiendo o no está entendiendo, si hay algo que no está preguntando. Tiene que ser basada en el enfoque de derechos y la perspectiva de género. Y también tenemos que tener en cuenta la interseccionalidad. A través de los códigos y canales existentes, que hoy en día hay muchos. Entonces, esta comunicación tiene que ser efectiva, para eso tiene que ser clara, tiene que ser empática y con escucha activa. Si nosotros queremos ver un cambio en el mundo, y bueno, tenemos que ser ese cambio que queremos ver. Y para esto le propongo que no apliquemos las mismas reglas que aplicamos siempre, que no copiemos el modelo que vimos que ha fracasado, y tenemos que tener en cuenta para ello que las palabras nunca van a ser neutrales. Siempre tienen una connotación. Y todo aquello que el profesional de salud diga o deje de decir, ¿sí? Tanto lo que diga como sus silencios van a tener un significado para aquel que está escuchando, para el usuario. Y que cada uno de sus gestos y cada una de sus palabras o de sus silencios va a hacer que esta persona tenga una interpretación de estos datos. Y para ello, para que no tome decisiones o no tenga una apreciación incorrecta, nosotros tenemos que ser claros y tenemos que fijarnos en nuestros gestos cuando vamos a dar una comunicación. Esto nos va a ayudar a que las familias puedan tomar decisiones informadas. Va a implicar que ejercitemos la escucha, pero que nos pongamos en el lugar del otro. Podemos ser facilitadores u obstaculizadores de la comunicación. Y tenemos que reconocer siempre el potencial de nuestra palabra, ¿sí? Hay palabras que pueden salvar, pero hay palabras que pueden destruir. Y también de nuestro silencio, de lo que callamos. Pero no solamente nosotros como profesionales, sino el conjunto de profesionales. Muchas veces creemos que una sola persona es la que forma este sistema de salud. No, todos formamos el sistema de salud y también la comunicación entre nosotros es importante. Y comunicar entre nosotros cuáles son estas situaciones de violencia que por ahí nuestro colega no ha identificado, para que la identifique y pueda prevenirla. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos con la otra persona, sea el usuario o sea un colega, no siempre aquello que yo estoy queriendo decir es lo que el otro escuchó. Por eso siempre hay que repreguntar. La comunicación tiene que tener un feedback, ¿sí? Su objetivo es la respuesta, ¿sí? Tiene que haber una relación con causa-efecto, no es la mera información, vamos a dialogar, orientar, a repreguntar, ¿sí? Para reducir las dudas, evitar los malos entendidos. Y esto obviamente que va a mejorar la confianza. Y si uno sonríe cuando está hablando con el otro, si uno sonríe al abrir una puerta, seguramente lo que va a recibir del otro lado es una sonrisa, ¿sí? Los gestos se copian, y por lo general es muy difícil no sonreír cuando otro te está sonriendo. O sea que
empecemos a ejercitar nuestra sonrisa, que aparte queda muy linda en la cara de cada uno de nosotros. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la comunicación es una estrategia, ¿sí?, que tiende a informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias para la mejoría de la salud, y que la comunicación es un derecho humano. Por eso, una de nuestras estrategias para evitar las violencias es tener una buena comunicación, porque esta va a favorecer la autonomía del paciente, va a generar vínculos de confianza, y estos vínculos son los sentimientos de amor, ¿sí?, de amor por el prójimo, si no, no hubiésemos elegido esta profesión, y la empatía que nos une a las personas, ¿sí? Los vínculos son interpersonales, y la relación profesional-paciente va a estar basada en estos vínculos, en la ética, la dignidad, el respeto, en la privacidad. Antiguamente hablábamos de la relación médico-paciente, ¿sí? Primero se empezó hablando de lo que era la relación médico-enfermo, porque se consideraba que el que concurría a un centro de salud, a un hospital, tenía una enfermedad. Luego nos dimos cuenta que la gente venía por controles, venía a prevenir, a cuidar su salud, no siempre estaba enfermo. Entonces se denominó la relación médico-paciente o médico-usuario. Y en esto siempre hay una controversia, porque paciente esa palabra significa que esa persona tiene mucha paciencia, que tal vez es sumiso, que es pasivo, y la realidad es que el paciente no es todo eso. Entonces se lo cambió por usuario, pero el usuario también tiene sus controversias, porque a veces connota más a cliente, y nuestros pacientes no son clientes. Entonces, bueno, podemos usar cualquiera de las dos tratando de que sea lo más respetuoso posible. Luego nos dimos cuenta que no solamente los médicos atendían a las personas usuarias del sistema de salud. Entonces se pasó a llamar relación profesional-paciente. Y para que nosotros tengamos una, una relación con los usuarios que nos evite inconvenientes a nosotros y violencias a ellos, siempre es primordial tener una buena relación. Al final terminaron definiendo la relación profesional-paciente como una relación clínica, porque abarcaría todos los estadios en los que una persona puede consultar a un sistema de salud. Y los psicólogos hablan de transferencia. Bueno, vamos a ver, de esto es medio largo, no vamos a llegar, pero bueno, para que más o menos lo vean, hay 5 momentos principales en lo que es la relación clínica, y estuvimos hablando, ¿sí?, de la ética, del momento operativo, del cognitivo, pero a mí me parece que también tendremos que hacerle más hincapié a lo que es el momento histórico-social, ¿sí?, que va a comprender los aspectos sociales del profesional, del paciente, de la enfermedad y de la propia relación. ¿Por qué? Porque en cada comunidad, en cada momento histórico, nos posicionamos diferentes. Hasta el día de hoy, que estamos en una transición del paradigma, esta relación fue hegemónica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el profesional de la salud era el que tenía el saber, y esta relación era unidireccional. Yo le decía al usuario qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y el usuario lo tenía que cumplir. Este cambio de paradigma nos dice que esta relación, esta comunicación ya no es así, porque la atención ahora está basada en la persona, ¿sí? Y tiene que ser una atención integral, que no está dirigida solo a la enfermedad, y que tenemos que tener en cuenta la autonomía del paciente, que las decisiones son compartidas, y que para eso también tenemos que tener en cuenta el marco de referencia del paciente, la lógica de esta persona. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos... a ver, en la comunicación no nos damos cuenta qué referencia tiene este paciente, cuál es su historia, desde dónde nos va a escuchar y con qué lógica nos está escuchando, no vamos a poder darnos cuenta si nos está entendiendo. Y para que los cambios funcionen tiene que haber liderazgo. Y la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Para que ustedes sean líderes dentro de su comunidad, dentro de su comunidad hospitalaria, del centro de salud, del sistema de salud, tiene que saber comunicarse. ¿Para qué? Para que dentro de la institución se produzca el cambio. Si no, nunca vamos a poder lograr
que el resto del sistema de salud tienda a ese cambio y lo logre. A veces parece que es un objetivo inalcanzable, pero yo creo que si nos ponemos en el lugar del otro, siempre sería posible. Entonces dijimos que para una buena comunicación tiene que estar la escucha activa que va a facilitar una comunicación efectiva. Y la escucha activa tiene que ver en procesar atentamente los mensajes enviados por el interlocutor, ¿sí? Eso va a tener que ver también con las palabras, las miradas, los gestos, los silencios, la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es cuando hablamos, la escrita, la gráfica, y la no verbal son todos nuestros gestos, que se llevan el 60% de la comunicación. Y dentro de ellos está el tono con el cual hablamos, ¿sí? Entonces vamos a tener que prestarle mucha atención a nuestros movimientos, a nuestros gestos, a nuestro tono, y a esas cosas que no se dicen, a esas cosas que solamente las podemos percibir si estamos prestándole atención a nuestro interlocutor. Va a favorecer una secuencia lógica en la entrevista que va a permitir preguntas y repreguntas dentro de lo que es la anamnesis y el control prenatal. Va a posibilitar tratar de conocer las expectativas, ¿sí? Tratar de, nos va a proporcionar una sensibilidad de percepción de esta dolencia o de lo que le está pasando a nuestro interlocutor o cuáles son sus necesidades. Va a permitir reducir la incertidumbre, y vamos a tener menos conflictos tanto con el usuario como con las familias. Y ahí le había puesto una frase de Freud que dice que si todos estamos de acuerdo, seguramente va a haber uno que esté pensando por ambos, ¿sí? Bueno, hablábamos de empatía y la empatía tiene que ver con esta capacidad que tenemos los profesionales de poder comprender los pensamientos, emociones, las reacciones del paciente, conectarnos con su sufrimiento, solidarizarnos con él. Y va a tener que ver con esta escucha atenta, con la construcción de estas preguntas acordes. eh, Esto va a ayudar a que haya una mejor relación. Y también tenemos que tener en cuenta aquellas cosas que no van a facilitar esta buena relación. Por ejemplo, las consultas con corto tiempo, la sobrecarga de trabajo, espacios inadecuados, ¿sí? Pueden ser obstaculizadores. No es lo mismo que yo brinde información y tenga una comunicación en el medio de un pasillo o en un lugar donde hay martillazos o en un lugar donde no hay puertas y las personas entran, salen. Eso va a ser un obstaculizador para la comunicación. La empatía es ponerme en el lugar del otro, pero en el lugar del otro de todas las formas en que el otro podría estar sintiendo y escuchándome. La empatía es todo lo contrario, ¿sí? Es esa distancia afectiva que hay, es poner como un bloque de hielo y ante, por ejemplo, una situación de adversidad, comunicar un resultado adverso, por ejemplo, y decirle al paciente, bueno, este resultado dijo tal cosa, pero vamos a tratarlo en la próxima consulta y lo dejamos al paciente lleno de dudas, de incertidumbre, solo ante la angustia que le está dando esta información. Y todo lo que nosotros queremos en este momento transformar en el sistema de salud es lo contrario a la empatía. Por eso hago mucho hincapié en la empatía. Acá Isabel Allende nos dice que escribe lo que no debería olvidarse. Y yo les puse respeto y compromiso. ¿Por qué respeto y compromiso? Porque tenemos que respetarnos, ¿sí? Primero a nosotros mismos y tener compromiso con nosotros mismos, con mi yo, ¿sí? Eh, Luego con mis pares, con mis colegas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo respeto y compromiso con mis pares, difícilmente pueda trabajar en lo que es la interdisciplina. Con mi profesión, cada uno de nosotros tiene que tener un compromiso con aquello que hace, por algo lo elegido. Con mi propia formación, ¿sí? ¿Cómo voy a ser yo como profesional? ¿Cómo ser profesional? ¿A qué aspiro? ¿Y a quién voy a tratar de inspirar con mi profesionalidad? Desde ahí, recién voy a poder pensar en el compromiso y en el respeto que voy a tener con los usuarios. Para esto tiene que haber una educación basada en valores,
porque para que el usuario se informe, lleve adelante las premisas que le voy otorgando en cada consulta, vamos a tener que transmitirlo con valores y vamos a tener que seguir aprendiendo cada día. Yo siempre digo que no hay que ser perfecto en esta profesión. Obviamente que todos queremos tender a esa perfección para tener menos inconvenientes, pero también el error nos ayuda y es el que más nos enseña. Y de cada error, una vez aprendido, no lo volvemos a cometer. ¿Y con quién aprendemos? Aprendemos con los usuarios, con nuestros pacientes, con las familias, que tienen un saber que no es igual al nuestro, pero es un saber al cual nosotros le tenemos que dar eh, el beneficio de hacerlo posible, de validarlo. Y vamos a aprender también de nuestros colegas, de todos ellos y cada uno de ellos. Y cuando hablamos de violencias, hablamos de trato humanitario, y yo les puse acá que era una paradoja, porque en el sistema de salud en donde nosotros nos movemos, no tendríamos que hablar de trato humanitario, ya tendría que ser algo intrínseco a nuestra labor. Pero la realidad es que sí, que a través de toda la tecnificación, la búsqueda de la eficiencia, la cantidad de pacientes, todos los procesos administrativos que tenemos que tener en cuenta, muchas veces hay una deshumanización. Y la realidad es que nosotros, para relacionarnos con los usuarios dentro del sistema de salud, es fundamental que tengamos una relación que sea humanitaria, que sea interhumana, personal y de ayuda, que tenemos que garantizar los derechos de la salud y el trato digno, respetuoso con calidad y con calidez de atención, porque nada sirve que sea el mejor profesional y académicamente sepa la última, el último paper que se escribió sobre los avances de la ciencia y la tecnología, si yo a eso no lo acompaño con una calidad y una calidez de atención, si no lo acompaño con mi calidad de persona, ¿sí? Entonces, un sistema sanitario humanizado va a ser aquel que esté al servicio de las personas, ¿sí? Que sea un sistema sanitario integrado, que protege y promueva la salud y que corrija la discriminación, que participe el ciudadano, ¿sí? Y que garantice la salud para todos. Un trato humanizado va a comprender entonces esta garantía de derechos, de acceso igualitario, de trato digno, respetuoso, amoroso, con abolición de todo tipo de discriminación. Para que esto suceda, nosotros como profesionales nos tenemos que preguntar, ¿qué necesita esta madre, esta persona con capacidad de gestar? ¿Qué siente ahora? ¿Qué puedo aportarle yo como profesional? ¿Cómo ha tomado mis palabras? Si yo me pregunto, seguramente podré modificar actitudes. Si no me pregunto nada, seguramente esa atención no va a ser una atención, sino va a ser muy parecido al despachar a alguien. Eh, y en el embarazo, las personas necesitan ser escuchadas, porque tienen diferentes vivencias y vienen con su historia, con su biografía. Esta biografía va a hacer que tenga distintas inquietudes, que tal vez la persona que se siente frente a nosotros no solamente traiga consigo el embarazo en sí, sino toda su historia personal desde la infancia, que luego va a resonar y va a abrirse como caja de Pandora en el momento del parto. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, difícilmente hagamos una atención integral, difícilmente la estaremos respetando. ¿Para esto se necesita más tiempos? Seguramente, pero estamos hablando de que el sistema de salud tiene que cambiar. Tal vez también los tiempos de consulta tengan que hacerlo. Y Bonoisa nos dice que sabemos que la mujer, que la persona con capacidad de gestar, necesita ser sostenida para sostener. Y se pregunta de dónde lo vamos a hacer, ¿sí? Y nos dice que los profesionales somos instrumentos para el cambio, ¿sí? Que afinamos la herramienta para trabajar y que contemplamos nuestro propio yo a través de nuestros recuerdos, que nos observamos de cuando éramos niños, que
observarnos y conocernos va a permitir que también podamos hacerlo con el otro y que podamos saber desde dónde nos resuenan las historias de nuestros pacientes, qué paralelismos o diferencias con ellos hay. Ella incluye en esto la escucha, que ya lo dije un montón de veces, eh, y dice que siempre nuestra mirada va a ser desde nuestra historia. Y yo agregué que nosotros no nos tenemos que olvidar que nosotros no vamos a poder sacar los objetivos, aunque tengamos que tratar de tender a ser objetivos en lo que estamos tratando de transmitir o en nuestra consulta, pero sin olvidarnos que la persona que asistimos también tiene su propia biografía, que quizás no sea igual a la nuestra. Entonces, desde ahí que tenemos que tratar de contextualizar. ¿Cuál es el contexto en donde se desarrolla esta persona que que está gestando en este momento? Otra de las herramientas que vamos a encontrar en lo que es el control prenatal, la atención primaria de la salud, es la preparación integral para la maternidad. Es una herramienta importantísima para mejorar todas las condiciones obstétricas y emocionales de las gestantes. Vamos a tener la posibilidad de poder acompañarlas durante todo el curso del embarazo. En muchos lugares, el curso de preparación integral para la paternidad se da a partir de las últimas semanas del embarazo. Eh, yo, como experiencia personal, les aconsejo que sea desde el primer momento del embarazo, desde cuando esta mujer consulta, porque dudas va a tener en todo el proceso. Y a la vez van a poder trabajar distintas situaciones que van a tener que ver con su relación familiar, con la relación consigo misma, con la relación con este embarazo. Van a poder trabajar lo que es el apego prenatal, ¿sí? Para que después haya un apego con este recién nacido, que necesita de la mirada de su madre o de su cuidador primario para estructurar su psiquis. Y esto es algo muy importante, porque luego este apego seguro va a hacer que sea un hombre seguro y feliz o una mujer segura y feliz en el futuro, cuando tenga 30, 40 años. Nosotros vamos a estar trabajando para el mañana. Eh, y la realidad es que para trabajar para el mañana empezamos desde hoy. Por eso yo siempre hablo de la puericultura pregestacional para empezar desde la comunidad, desde esa consulta de esa pareja que está programando. Y la puericultura gestacional para poder trabajar todos estos aspectos que van a tener que ver con la crianza de este recién nacido y del psiquismo que empieza en esta etapa, ¿sí? Pero sobre todo, obviamente, cuando nace. Y por eso los cursos de preparación integral para la maternidad tendrían que ser durante todo el embarazo y en la etapa de la crianza, ¿sí? En el puerperio. El puerperio es una etapa invisibilizada dentro de este proceso que necesita del acompañamiento de las y los licenciados en obstetricia, de las y los pediatras, de las y los psicólogos, de todo el equipo interdisciplinario. Y para ello, bueno, para poder acompañar en este proceso dentro de lo que es el PIN, y sí, vamos a tener que tener lenguaje apropiado, un lugar acogedor, sí, con los materiales necesarios, vamos a tener que tener mucho hincapié en lo que es la interculturalidad. Las pacientes que asistimos no son todas de los mismos lugares, con las mismas costumbres y creencias. El enfoque de género, vamos a tener que tener en cuenta las distintas identidades. También algo que vamos a tener en cuenta es que la ley 13.509, que es la ley de psicoprofilaxis, nos dice todo lo que tenemos que abarcar como mínimo dentro de un curso de preparación integral. Y nos dice que las obstétricas somos quienes coordinamos este curso. En todos los lugares donde haya un curso de preparación integral para la maternidad, tiene que haber una licenciada o un licenciado en obstetricia. Y todos aquellos profesionales que estén dando el curso en distintos lugares, tienen que inscribirlo en el colegio de obstétricas. ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios que se comunican al colegio para saber dónde se están dictando estos cursos. Y si no nos avisan, es imposible hacer la promoción del mismo. O sea que no importa si es un hospital, un centro de salud, un lugar privado. Si lo da la licenciada obstétrica o el licenciado obstétrico, o si lo da el tocoginecólogo. Todos ellos tienen que inscribirlo en el colegio para que nosotros podamos promocionarlo. Otra de las cosas que, de paso pasé
Pase un chivo. Eh, Aparte, bueno, tenemos que tener en cuenta de propiciar el abordaje integral de las gestantes, ¿sí? Y sobre todo las adolescentes, y que el equipo tiene que ser interdisciplinario, y que este equipo tiene que estar convencido de no ejercer violencia obstétrica. Esto quiere decir que va a reconocer los derechos de estas personas, ¿sí? También vamos a poder trabajar desde la educación sexual integral, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad genera que las personas se empoderen de su cuerpo y de los derechos sexuales y reproductivos. Para ello, es importante que todo el equipo de salud esté capacitado en el tema. Y ya, como les decía antes, también este tema lo podemos trabajar desde la comunidad para que tenga una información veraz, para poder enseñarle a sus hijos, para saber cuándo concurrir, para saber qué está dentro de la normalidad, qué no, para saber cómo disfrutar de su propia sexualidad. Y eso, cuando trabajamos en sexualidad, es como que maximiza los lazos, ¿sí? Hay mayores vínculos y estos vínculos son de mayor confianza. Eh, También tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay situaciones de abuso, de falta de planificación del embarazo, de la falta del entramado familiar, de la contención, de los cambios del psiquismo, ¿sí? Tanto en el embarazo como en el IVE-ILE. Eh, por eso es importante que nosotros nos pongamos en el lugar de estas personas eh, y que los asesoremos de la mejor manera y que esa manera sea respetuosa. Nosotros no podemos juzgar al otro por sus decisiones y no podemos juzgar al otro por la forma en que lleva adelante su vida, pero sí lo podemos acompañar y contener tanto física como psíquica y afectivamente, teniendo en cuenta ese entramado social del que esta persona es partícipe. También es importante vincularnos desde la interseccionalidad. Hoy en día hay muchísimos pacientes o personas que son migrantes eh, que tienen culturas distintas, que son indígenas, que tienen eh, distinta religión, eh, distinta elección de identidades de género. Con ellos también tenemos que poder respetar tanto su interculturalidad como esta comunicación efectiva, ¿sí? ¿Para qué? Para que se aminore el sufrimiento de estas personas que por lo general, al haber dejado su hogar, están sufriendo el desarraigo. Otros que tienen identidades de género diferentes, sabemos que la sociedad aún es discriminativa, entonces, nosotros como profesionales no tenemos que ser quienes ni apoyemos ni acentuemos esta dolencia, este sufrimiento que sienten. Eh, Nos va a facilitar el encuentro con sus historias, con sus subjetividades, con sus trayectorias, nos va a poder permitir identificar los derechos vulnerados. Nosotros tenemos que ser los garantes del acceso a la salud. Y acá puse que los y las licenciadas en obstetricia somos quienes garantizamos esos derechos, y no es porque deje a los demás profesionales afuera, sino que en el mundo se dice que las y los licenciados en obstetricia somos la voz de las mujeres, aquellos que llevamos o defendemos los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, que defendemos los derechos sexuales y reproductivos. Pero la realidad es que a mí me gustaría que nosotras y nosotros no seamos la voz de las mujeres. Quisiera que logremos que estas mujeres tengan voz y que nosotros mismos tengamos voz, porque todos tenemos derecho a tener una voz y a ser escuchados. Ahí realmente estaríamos abogando por los derechos. Y sí, tenemos que seguir garantizándolos. Eso es algo importante. Salsa Cortizo, ¿sí? Victoria, que es antropóloga, nos dice que en nuestro actuar profesional siempre vamos a tener distintas personas a las que vamos a asistir, ¿sí? Vamos a encarar de distinta manera cada asistencia y que no siempre todo el que llegue al servicio va a va a compartir con nosotros nuestra mirada. Eh, y nos dice que, bueno, que sí, que habiendo distintas trayectorias, ¿a qué nos vamos a
¿qué vamos a atender o cómo nos vamos a manejar? ¿Solamente vamos a trabajar con quienes piensen como nosotros o también vamos a poder encontrarnos y trabajar con aquellos que piensan distintos, que tienen historias diferentes, que a veces son de culturas desconocidas para nosotros? Y dice que frente a esto tenemos dos opciones: seguir haciendo lo mismo o tener una apertura y poder incluir a todos. Y nos dice que la decisión es nuestra. En este momento me gustaría que piensen qué decisión tomarían frente a esto. Y ella nos dice que cualquier respuesta de atención, cuidado, va a ser sensible de ser construida de diversas maneras, de acuerdo a la cosmovisión que se incluya, o sea, de acuerdo a la cosmovisión de cada uno. ¿Y qué es la cosmovisión? Es la forma en la que las personas, la cultura y la sociedad va a percibir el mundo. ¿Cómo vemos nosotros al mundo? Desde ahí vamos a conectarnos con el otro. Bueno, con esta conexión tendríamos que tratar de integrar a todos. Y yo pensando en que teníamos que evitar las violencias en el área del control prenatal, pensé que se funden muchas cosas entre el control prenatal, el parto, el trabajo de parto, el posparto, pero muchas veces no estamos preparados para dar malas noticias. Entonces quise incluir esta parte. Yo sé que estuvieron hablando algo de comunicación, pero quería incluir lo que es mala noticia. ¿Por qué? Porque en esta situación a veces se vulneran muchos derechos. ¿Por qué? Porque es muy difícil oír, ¿sí?, una mala noticia, y también es difícil comunicarla y acompañarla sobre todo. Eh, y siempre va a haber diferencias entre si la usuaria es alguien que ya conocemos y tenemos un conocimiento de su historia, o si es alguien que nos enfrentamos a la situación por primera vez y no sabemos nada de él o de ella. Entonces, ¿qué va a ser una mala noticia? Va a ser toda noticia que afecte negativamente las expectativas que tiene un paciente sobre sí mismo y el futuro, ¿sí? Va a incluir muchas situaciones, desde el resultado de un estudio hasta un diagnóstico con mal pronóstico. En nuestro caso, muchas veces, la muerte perinatal. Y ahí nos vamos a preguntar qué decir, qué no decir, eh, si le digo todo, no le digo todo. ¿Querrá el paciente saber la verdad? ¿No querrá saberlo? ¿Le tengo que decir la verdad o tengo que balancearlo con la esperanza? ¿Le doy esperanza? ¿No le doy esperanza? Es una situación muy difícil. Y muchas veces, para protegernos, para no tener que enfrentarnos a esta situación, a veces no damos la información necesaria. No tenemos una transparencia en la información. Al no tener una transparencia en la información, estamos vulnerando su derecho y estamos incurriendo en violencia obstétrica. A veces, cuando la definición de violencia parece ser que si uno pega un grito o si se da un golpe, no, a veces es más finito. Es aquello que deberíamos haber dicho y no dijimos, o es aquello que deberíamos haber callado, o esa postura que habríamos tenido que mantener para que para el paciente no sea más difícil. Eso también es parte de la violencia. Muchas veces un estudio, no sé, lleva una ecografía con una patología en el feto o nos habla de la muerte fetal y no estábamos preparados para eso porque recién estábamos recibiendo el estudio y no sabemos cómo acomodarnos ante la situación. Bueno, y a veces en ese tratar de acomodarnos podemos violentar al otro, que está esperando que nosotros confirmemos o no una noticia. Dicen desde el año 70 que se estudian estas cosas, dicen que tenemos un proceso de huida los profesionales. Eh, y dice que, bueno, que muchas veces tenemos el efecto del silencio sobre los mensajes no deseados. O sea, que nos queremos ir. Dice que esto tiene que ver con producto de nuestra inferencia de la reticencia del otro a recibir la información o el temor de vernos contagiados por aquellas emociones que siente la persona a la que estamos asistiendo. Y el desafío va a ser balancear la verdad y la esperanza. Hay casos en donde obviamente no hay esperanza, pero sí nosotros podemos intentar proyectar actividades para que esta persona siga en funcionamiento. Pensemos que una mala noticia es un shock,
que va a paralizar a la persona, que va a generar todas las situaciones de duelo. Va a haber una negación, va a haber un enojo, hasta que haya una aceptación. Y tenemos que acompañar en esto. Hay un protocolo que fue elaborado por Buchmann, ¿sí? Que se llama SPICES, que es para dar comunicaciones de mala noticia, que tiene 6 pasos. En español se llama epicentro, ¿sí? EPICE, y dice que tenemos que preparar el entorno, ¿sí? Pero no significa solamente el lugar, sino también prepararnos nosotros como profesionales en lo personal. Tenemos que ver la percepción del paciente sobre su condición, invitarlo a recibir la información, tener conocimiento de la información que vamos a entregarle, explorar y acoger los sentimientos del usuario y tener estrategias futuras. Muchas veces, mirando los silencios de la persona, los gestos, vamos a poder intuir si está preparado, si quiere recibir toda la información, pero también vamos a poder preguntarle. Muchas veces nos llega ya con los estudios que dan el diagnóstico. Entonces ahí le podemos preguntar, ¿qué sabe de este diagnóstico se le dio? ¿Qué te dijeron cuando te hicieron el estudio? ¿Te dieron algún tipo de información? ¿Qué crees que está pasando? Eh, ¿Querés saber más sobre lo que está sucediendo, sobre lo que te contaron? Y de esa manera, según lo que el paciente refiera o gesticule, nosotros vamos a poder saber hasta dónde podemos llegar con la información. Y no siempre es importante darla en un único encuentro. Quizás nos podemos encontrar más veces seguidas para poder explicarla. Obviamente que esta comunicación de malas noticias involucra profundamente al profesional, porque siempre ponemos el cuerpo cuando estamos dando una mala noticia. Pero tenemos que tener en cuenta que el eje siempre tiene que ser la situación, los intereses y las necesidades y las emociones de este paciente. ¿Cómo vamos a tener que hacer? Porque es muy fácil decir vamos a dar una mala noticia y no incurramos en violencia. Pero ¿y cómo hacemos? Hay que tener serenidad ante todo. Se recomienda que tengamos autocontrol. Por eso es bueno que sepamos qué noticia le vamos a dar al paciente primero. Pero por experiencia en atención primaria, cuando uno hace controles prenatales, no recibimos nosotros los estudios antes que el paciente. Por lo general los trae el paciente. Entonces ahí hay que tener autocontrol, ¿sí? Controlar nuestras emociones, nuestros gestos, ¿sí? Tratar de estas manifestaciones negativas que puedan aflorar, evitarlas, leer el estudio que nos están trayendo, leerlo detenidamente tratando de no tener gestos que alarmen al usuario y darnos un tiempo para pensar cómo se lo vamos a decir o para pensar en la repregunta, ¿sí? ¿Qué sabes de esto que me trajiste? Escuchar lo más relajados posibles, tratar de que haya un clima emocional sereno, esforzarnos en lograr sintonizar con el paciente, aceptar la parte de nuestra responsabilidad, eso genera una confianza y una transparencia entre el usuario y nosotros. Expresar con respeto y sutileza los sentimientos de malestar que esto nos genera, y obviamente eh, respetar los sentimientos que le genera al otro. Muchas veces tenemos miedo a el desborde. Para eso, como profesionales, tenemos que estar preparados, ¿sí? A saber que el paciente se puede desbordar según la noticia que le estemos dando, pero tenemos que intentar no estar tan cerca para quemarnos, pero tampoco tan lejos como para congelarnos y que no haya una relación entre el usuario y nosotros. Y a veces uno se pregunta, ¿y una lágrima? Si es un paciente al que conozco mucho y la verdad que también me afecta, una lágrima que se me escape, ¿será un problema? Una lágrima no. El poder contenerlo, abrazarlo o tomarle la mano, tocarle un hombro, depende de que veamos si el paciente puede recibir eso o no, y esa lágrima no van a ser un conflicto. El conflicto sería que nos desmoronemos junto con el paciente, porque dejamos al paciente solo y sin contención, ¿sí? No tiene dónde sostenerse de esa manera.
Bueno, y lo que no hay que hacer, porque es una mala comunicación, es decirle al paciente que si lo hubieras, si hubieras venido antes, si hubieses consultado, si hubieses hecho lo que yo te dije, todo eso genera un abismo entre el paciente y nosotros. Ya ven que hay un montón para poder modificar, ¿sí? Eh, y seguramente hemos hecho mucho, pero hay mucho por hacer. Pero es importante que sigamos intentando. Hablar de calidad de atención reduce los problemas y supone que las soluciones son técnicas y de recursos humanos. Pero si hablamos de vulneraciones de derechos humanos, requiere conceptos sociológicos, políticos y cambios de paradigma. Por eso, la Organización Mundial de la Salud nos dice que las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidado en salud y que incluye el derecho a la atención digna y respetuosa en el embarazo, en el parto y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. ¿Por qué dice acá que la mujer no tiene que sufrir violencias y que vamos a hablar de tratos respetuosos? Porque en casi todo el mundo no se habla de violencia obstétrica, se habla de maltrato y falta de respeto. En Latinoamérica hablamos de violencia obstétrica y cada vez lo hablamos más. Bueno, tenemos que obviamente respaldarlos en la calidad de atención, esto ya se los he dicho, y lo importante es que los profesionales de la salud eh, estemos respaldados y capacitados, ¿sí? Para asegurar que las embarazadas sean tratadas con comprensión y dignidad. Es necesario identificar, estudiar y documentar los servicios de salud que actualmente brindan atención materna respetuosa, fomentar la participación de las mujeres y de las comunidades que han puesto en práctica estos procesos para la supervisión y mejora continua de la atención. O sea, lo tenemos que documentar para ser el ejemplo. Ese ejemplo a seguir de una buena práctica. Yo suelo decirle a mis colegas que tenemos que escribir aquello que hacemos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que aquellas eh, eh, maternidades o aquellas centros de salud, las instituciones que lleven adelante este trato respetuoso, tienen que documentarlo para poder mostrarlo. Y obviamente que nos tienen que apoyar los gobiernos, ¿sí? Tanto ministeriales como de las instituciones en las que trabajamos. Las buenas prácticas, ¿qué son? Son técnicas o metodologías mediante la experiencia y la investigación, ¿sí? Aquellas que están basadas en las evidencias, que demuestran tener el resultado deseado. Eh, y la Organización Mundial de la Salud hizo 56 recomendaciones, por ejemplo, para el momento del parto, para que tengan una experiencia positiva las gestantes durante todo el proceso del embarazo y el parto. Otro instrumento de buena práctica es la maternidad segura y centrada en la familia. Que sé que ustedes están bajo este modelo y la verdad que es anterior a la ley, o sea que venimos trabajando en esto desde hace mucho. Sabemos que todos los procesos de prevención, todos los cambios llevan muchísimos años, pero por eso hay que seguir insistiendo y hay que trabajar arduamente. Los centros de salud de las madres, los centros de salud amigos de la madre y del niño también son otros instrumentos de buena práctica. No hay muchos centros de salud amigos de la madre y del niño. Así que las invito a los que trabajan en atención primaria que sea un objetivo y puede ser un proyecto de cada uno de ustedes. También para crear accesibilidad, porque una violencia también es que no haya accesibilidad, podemos conectarnos a través de la telemedicina. Y la telemedicina no significa solamente que sea una atención a distancia, sino tiene que ser respetuosa. Y nosotros también tenemos que ser respetuosos de nosotros mismos, que esté eh, contextualizada de una manera en que sea información y un buen trato para el paciente y que legalmente nosotros estemos amparados en esta eh, dentro de esta práctica, ¿sí? Bueno, les puse que las utopías son como el horizonte. Uno se acerca y las utopías se alejan. Entonces, ¿para qué van a servir las utopías? Precisamente para caminar y para ir hacia ellas, ¿sí? Eduardo Galeano, que la tenía muy clara, ha escrito ha hecho esta escritura, y la realidad es que yo creo que a veces es esa zanahoria la que tenemos que seguir para poder lograr el objetivo.
En el Colegio de Obstétricas tenemos un código de ética, ¿sí? Que tiene ya 28 años de existencia. Y el otro día lo leía y digo, bueno, también nosotras estamos trabajando en esto desde hace mucho. Eh, Casi todas los ítems de la ley de parto respetado están dentro de nuestro código de ética. Y comienza diciendo que valoramos a las mujeres en su creatividad, en su creativa afirmación de la vida, que valoramos el misterio esencial del nacimiento, que valoramos la hermandad entre colegas, respetando el embarazo, el parto, el nacimiento y el posparto como proceso psicosocial natural. También dice que tenemos que capacitarnos entre colegas, que las colegas tenemos que capacitar a otras colegas, a otros profesionales de la salud, no a personas que no tengan título de grado, porque eso sería estafarlas. Y a la vez sería poner en riesgo a la población. O sea, que todos nosotros que trabajamos en el ámbito de la obstetricia vamos a tener que ejercer la puericultura preconcepcional, concepcional y posconcepcional, eh, y vamos a tener que ejercer la actividad de docente entre nosotros mismos y con nuestra comunidad, por supuesto. Sin ella no somos nada, pero también vamos a utilizar todo esto para mejorar como profesionales ante nuestros usuarios. Es importantísimo que recordemos que una atención eh, saludable, libre de violencias, también tiene que ser basada en la idoneidad y en la ética. Y pensé, cuando hablamos de violencias, uno dice, perdimos en esto, seguramente fracasamos. No, seguramente vamos a tener que dar muchos pasos para lograrlo. Dice que quien piensa que en fracasar ya fracasó antes de intentarlo, pero quien piensa en ganar ya dio un paso adelante. Yo creo que hoy estamos 27 personas reunidas aquí hablando de violencia obstétrica y cómo prevenirla. Y creo que este es un paso adelante. Que cada institución ponga en valor aquello que le es un inconveniente, que diagnosticó como un problema de su institución y lo quiere mejorar, ya dio ese paso adelante para poder ganar. Así que yo las felicito. Espero que les haya sido clara y útil. Y bueno, si alguien quiere preguntar algo, acá estoy. Y bueno, felicidades a todas por haber hecho este emprendimiento. Estuve mirando un poco cómo viene el curso y la verdad que me gustó muchísimo. Así que felicito a todo el comité organizador. Muchas gracias, Miriam. Bueno, quería acotar algo que en esta capacitación no somos solamente obstétricas, sino también que está todo el equipo que se dedica a la atención perinatal. Está nuestro jefe de servicio, que está acá también en el chat. Bueno, estoy en mi casa con toda la familia, los perros, todo. Está el jefe de obstetricia, que fue uno de los impulsores de esta capacitación. Bueno, neonatología, enfermeras, obstétricas, dulas, bueno, todo el equipo que hace atención perinatal. Psicólogas, Eh, perdón, psicólogas, trabajadoras Psicólogas, sociales. Somos un equipo sí. interdisciplinario que trabajamos en maternidad y en Creo neo, que abordando, bueno, justamente la salud integral. creo que los nombré a todos, no sé si a la trabajadora social la nombré, pero me parece que está bárbaro que estén todos porque desde que el paciente entra al hospital o a un centro de salud, el que abrió la puerta puede ejercer violencia obstétrica. De ahí en todos los estamentos en los que nos podamos mover. Entonces tenemos que trabajar todos juntos y todos juntos tenemos que tener esta visión de respetar los derechos del otro, ¿sí? Que el otro es un sujeto de derechos y que el otro existe, por si no lo podemos ver, imposible evitar ninguna violencia. Eh, yo la verdad que no conozco a todos, pero felicito al doctor que tuvo la iniciativa, así que la verdad que aparte le agradezco la invitación. Y quería recalcar esto. En el
cuando yo hablé de la estrategia del curso de preparación integral para la maternidad, eh, dije que el equipo es interdisciplinario y les quiero contar un poquito mi experiencia. Yo llevo muchos años dando el curso en un centro de salud, en el cual en un momento tuvimos muchísimas embarazadas adolescentes, eran el 26% de nuestra población. Y el equipo es interdisciplinario, trabajadora social, psicóloga, pediatra, viene el odontólogo, la nutricionista. La verdad que somos un montón dentro del curso, no estamos tal vez todo el tiempo todos juntos, sí, trabajadora social, psicóloga y pediatra con la licencia de obstetricia, sí estamos juntos. Pero el resto va viniendo, depende del tema que hablemos, y logramos que tengamos un 1% de embarazo adolescente dentro del centro de salud. O sea que es una estrategia que ayuda a prevenir la mortalidad, a reducir los embarazos adolescentes y a que estas mujeres se empoderen y sepan cuáles son sus derechos y que nosotros aprendamos todos los días a tratar de violarlos menos. La intención siempre es esta, de que haya menos violación de los derechos de las personas. A mí me pareció súper importante lo que dijiste. A veces hay cuestiones que son más visibles y uno no tiene dudas de que se trata de violencia obstétrica o de gestos, de actitudes, de cuestiones que son claramente violentas, pero hay otras cuestiones más sutiles, ¿no? Que a veces o a uno le resulta difícil registrar por qué esa persona, digamos, se sintió violentada por una actitud que a nosotros no nos pareció tal, ¿no? Y es como difícil trabajar eso que es más sutil, ¿no? Como esto, ¿por qué se enojó si estaba mirando el teléfono porque estaba recibiendo un mensaje de alguien o alguna cosa importante y eso lo tomó mal, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones como más sutiles que a veces nos cuesta verlas como que son también parte de la violencia, ¿no? Nada. Ayer tuve una paciente que me dijo, había perdido a su hija al embarazo y habían ido 2 veces al hospital y se sintió que no la habían atendido. En realidad se hizo lo que por protocolo siempre se hace, pero no le explicaron. Entonces me decían, me volvieron a mandar y después tuvimos que ir, la tuvieron que internar y podrían haberlo evitado. En realidad terminó siendo un ectópico, no se iba a evitar que perdiera el embarazo, pero ella decía, la doctora pasaba por al lado mío y no me hablaba. Pasaba por al lado mío, me miraba, bajaba la cabeza y no me decía nada. Tal vez si se hubiese parado, le hubiese dicho que lo sentía mucho, se hubiese puesto en su lugar de pérdida, porque así la pérdida sea de 6 semanas, para esa paciente es un duelo. Eh, ¿Todos lo viven de la misma manera? No, pero es duelo al fin. Y si yo se lo reconozco, le reconozco que sí estaba gestando, que sí ese era su hijo y su proyecto de vida, que sí me importa y que hice aquello que por protocolo tengo que hacer y que lamentablemente no voy a poder darle un buen resultado, pero que la acompaño en esto que está sintiendo, seguramente hubiese sido menos el enojo. La paciente estaba pensando en ver cómo iba a ir en contra de la profesional para, obviamente, que está en un proceso de duelo, ¿no? Buscar un culpable y que ese culpable pague. Todo eso se evita con una buena relación profesional-paciente. A veces nos tenemos que parar a explicar un poco más. ¿Lleva más tiempo? Sí. Si nosotros seguimos el protocolo de dar malas noticias, por ahí acortamos un poco el tiempo. Pero la realidad que muchas veces necesitamos más tiempo para algunas personas y menos para otras, y a veces es necesario ese tiempo porque nos evita, aparte, tener inconvenientes con el usuario, y que ese usuario sienta que alguien lo está acompañando. Si no siente soledad, y obviamente que arremete contra el sistema porque se sintió que lo dejaron solo y encima tuvo un mal resultado. Sí, perdón, no quiero acaparar la palabra, pero para animar a otros a hablar, digo que también los protocolos sirvan como guías, ¿no? Porque a veces también lo que hay que tener en cuenta es que la persona que viene son personas con características distintas y muchas veces uno escucha en las entrevistas esto, me mandaron, vine, me volvieron a mandar,
¿no? Y al final, cuando vine pariendo después, ¿no? Y a veces hay que escuchar, a ver, esa persona se banca, se puede bancar, a pesar de que no esté para internarse, ¿no? Se banca a irse a la casa, ¿qué está buscando? Que la aloje acá, ¿no? Son como personas, cada persona es distinta, ¿no? Y entonces hay que poder también, entiendo la vorágine de una guardia, en todo lo que implica los tiempos de atención, pero poder escuchar esas diferencias, ¿no? Entre las distintas personas que van a acudir a nuestra Sí, atención, ¿no? A la atención obstétrica en este caso. sí. Y es en una guardia y en un control prenatal también, porque en un control prenatal tenemos muchos pacientes y a veces detenernos y significa que nos quedamos más tiempo, que hay más demora y mucha demora también es violencia. Entonces decimos, bueno, pero también le podemos explicar a los que están afuera que estamos teniendo una situación especial, que el día que si a alguno, Dios quiera, no les pase, les sucede, también le vamos a brindar ese tiempo. Eh, y vamos a también a evitar que este paciente que tenemos se sienta solo. O en la consulta, esto de la gente viene y dice, no, porque me manosearon, me revisó uno, me recibió el otro. Pedir permiso. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces estamos con población vulnerable, donde sufren violencia de género, donde hay abusos. Entonces, si nosotros pedimos permiso, la estamos haciendo dueña de su cuerpo, pero también le estamos enseñando que los demás le tienen que pedir permiso, que la persona que la violenta le tiene que pedir permiso y que nadie la tiene que violentar. Tal vez con un pequeño gesto estamos enseñándole un montón de cosas que las va a aplicar en su vida personal, con su familia, con su agresor, por ejemplo, o que pueda hablar con nosotros de aquello que le está pasando, que para los que trabajamos en obstetricia es importantísimo la historia que tiene esta paciente. No es lo mismo una paciente que sufrió un abuso, una paciente que no lo sufrió. Si yo doy espacio, hay lugar para la comunicación, hay lugar para la escucha, y eso también es respeto, es no ser violentos. El sistema tiene que cambiar porque no me tiene que durar 15, 20 minutos la consulta, y sí, pero estamos en ese proceso. Ahora, si todos nosotros nos ponemos de acuerdo para que no violentemos y que haya un espacio de escucha, seguramente vamos a tener un poco más de tiempo para la consulta. Pero tenemos que Bien. demostrarlo, hay que escribir. Todo lo que están haciendo lo escriben, muestran las estadísticas, muestran los resultados y así se modifica. Hola Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. Agustina Hola, Diricio, ¿cómo estás? Agustina, ¿cómo ¿Todo bien? estás? Siempre hablando acá. Bien. Escúchame, bueno, a raíz de todo lo que estuviste hablando, tuve una situación este año de una inducción al parto de una señora que era su primer bebé y la acompañaba su mamá. Bueno, nada, comenzamos la inducción y en un momento de la inducción me suena el teléfono que nada, tenía una urgencia con mi bebé, qué sé yo, bueno, tuve que atender. Entonces le digo, discúlpame, voy a atender el teléfono. Bueno, listo, atiendo rápido, listo, resolví el problema y enseguida me seguí quedando con ella, bueno, charlamos de la vida y la madre me dice, discúlpame, pero así fue cuando a mi otra hija falleció porque la médica estaba todo el tiempo con el celular en la mano. Digo, ¿dónde estuvo? Acá. Ay, Dios. Bueno, respiré hondo, profundo, y empecé a indagarla y demás. Bueno, nada. El resultado adverso, obviamente, no fue en nuestro hospital, una paciente que hacía mucho tiempo que estaba, pero bueno, fue otro resultado y de otra causa, ¿no? Una causa obstétrica. Pero bueno, la madre estaba muy indignada desde ese lugar. Entonces, nada, se me ocurrió escucharla, explicarle que a veces, bueno, nosotros también tenemos otras cuestiones. Yo le conté, tengo a mi bebé, que nadie me la puede ir a buscar, era una urgencia realmente, pero bueno, nada, tranquilamente pudieron descargar ese enojo, volvieron a elegir el hospital, digo, ¿no? Porque también podían haber elegido el hospital Posadas, pero bueno, volvieron a elegir el hospital. Pero bueno, entre la escucha y hablar un poco y, bueno, estar ahí con ella, es como que se alivió todo. Y si yo tenía que hablar por teléfono, me sonaba el celular, me iba a otro lugar, otro espacio, sin decirle que iba a atender el celular. Y como que todo estuvo mejor, pero bueno, fue difícil. En ese primer momento dije, ay, Dios mío. Pero bueno, Los nada, te lo celulares son quería difíciles. contar. Sí, Los celulares son tal cual. difíciles. Es así.
A mí me pasa seguido eso porque me llaman todas y mis pacientes ya las conocen a cada una de ustedes, mis distintos trabajos, y yo les digo, discúlpame. Y a veces se ríen porque no atiendo. Entonces después tengo el problema dentro del celular por no haber atendido. Y ellas entienden que estoy en otra situación, entonces me dicen, atendelo, Miriam. Y yo le digo, después lo voy a atender porque ya sé quién es, después atiendo. Pero a veces podemos eh, postergar la atención del celular y otras veces no, porque bueno, se llaman de la casa de unos porque algo está pasando, si no, no te llaman. Pero las pacientes que tienen una historia de un evento adverso previa, siempre son más difíciles para abordar. ¿Por qué? Porque ya traen una historia difícil que creen que se puede volver a repetir y tienen miedo. Nosotras tenemos que tener en cuenta el psiquismo de la embarazada. El cerebro de la embarazada cambia en el embarazo y en cada trimestre hay un miedo distinto. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a saber cuando nos está diciendo algo que hay un miedo ahí que todavía no se hizo palabra. Entonces tenemos que ayudarla a que lo ponga en palabras para que ese medio salga afuera, lo podamos trabajar y que después del día del parto no aparezca y sea el momento de eclosión de esta paciente. Seguramente acá hay psicólogas que podrán decir si no me estoy equivocando, pero tantos años en una sala de parto es lo que uno ve. Eh, Así que seguro, Aus, habrá sido un momento difícil, pero ella tenía que, le trajiste el recuerdo de lo que le sucedió y tenía que decirlo porque era uno de sus miedos. Y está bien que, bueno, que hagas arreglos con tus pacientes porque resulta que esta conexión profesional-paciente tenía que ver con acordar con el otro. No decidíamos solos, decidimos con el otro porque el otro también tiene derecho. Sí, tal cual. Gracias, Mir. Un abrazo. Bueno, veo que hay muchos nombres que conozco, algunos no, pero otros sí. Así que bueno, está bueno saber que uno conoce a alguien del otro lado de Sí. la pantalla. Vieron que a veces uno le está hablando solo. Yo quería también Bueno, agradecerte y sumar que, por ejemplo, en mi centro de salud, no sé si en los demás, por eso ya que está aprovecho, nosotros tenemos media hora para la atención de cada persona que sea, ya sea para salud sexual y reproductiva o para control del embarazo, o sea, para atención prenatal. Y a su vez, también tranquilamente, de primera vez, o sea, siempre me ponen doble turno, o sea, me ponen una hora para primera vez. Y eso fue hablarlo el primer día, o sea, decir que yo necesitaba de esto porque primero con la excusa de que soy muy charleta, y después, bueno, como que, que nadie se queda sin atención también, ¿no? Y que estaban todos contentos, por decirlo, no sé cómo decirlo de otro modo, pero bueno, que todos estaban, o sea, que todas las personas recibían la atención que necesitaban y se maneja así. No sé si pasa por ahí en otros centros de salud del municipio, pero ya quedó eso instalado de la media hora por persona, que bueno, que alivia un montón también. Y si a veces veo que me excedo, pasa algo, esto que vos decís, siempre uso esto de salir a la puerta, si ya veo que hay alguna situación y decir, disculpen, vamos a tardar un poco más, y bueno, nada, la mayoría espera, pero ya saben que está pasando algo, no es que están afuera esperando sin saber, ¿no? Que eso. Te felicito que lo lograste, yo todavía no lo logré. Estás como Elsa Moro que es una obstétrica que trabaja en Inglaterra. Ella está a cargo de todo el screening prenatal. Nos decía que en el primer control ellos tienen 1 hora y media y que después tienen una hora con cada paciente, precisamente para poder abarcarla de manera integral. Y yo dije, ojalá que alguna lo logre, o sea que te felicito. Gracias. Igual, bueno, media hora, no es una hora, pero bueno. Bueno, Es más que pero 15. tenés 1 hora con la de primera vez, tenés 1 hora con la de primera vez, Sí, sí, es sí, un eso. avance. Sí. Yo también, primero que nada, te quiero felicitar, excelente disertación, y también quiero hacer un comentario general acerca de violencia obstétrica de acuerdo a una foto que vos pasaste en la charla de hoy,
en el cual se veía el comportamiento del acompañamiento durante la cesárea. Si bien en nuestro hospital todos los partos en forma permanente pasa al familiar como corresponde, de acuerdo a la ley de parto respetado, siempre es acompañado, tenemos ciertas dificultades a veces con el tema de las cesáreas, por la falta de ambos, la falta de ropa, pero en virtud propiamente dicho de lo que se refiere a violencia, tenemos que tener en cuenta que también acá interviene otro profesional, que es el anestesista, en la cual no tiene una formación adecuada en todo lo que significa el respeto, muchas veces, no solamente a la paciente, sino el respeto a la paciente mujer, en la cual se ven ciertos comentarios que no están acostumbrados, porque el anestesista no es un especialista en cesárea, el mismo anestesista trabaja para un adulto mayor o trabaja para cirugía o otro tipo de operaciones en la cual falta un cierto trato con respecto a el manejo de las embarazadas. Ciertos comentarios que son de otras épocas o ciertas actitudes hacen de que algunas pacientes no se sientan del todo conformes por la actuación de esos profesionales. Otra circunstancia que también ocurre a menudo, que a veces cuando se complica un parto o una cesárea, que se llama ya sea a un cirujano o a otro profesional, sucede lo mismo. Hace poco hubo una sonrisa en un momento que no tendría que haber ocurrido, por más que se había solucionado la urgencia que tuvo la paciente, pero lo que quedó en la paciente fue una carcajada fuera de lugar, que cuando nosotros hablamos con los cirujanos dice, bueno, le salvamos la vida, no se puede enojar por eso. A lo cual obviamente no tienen, evidentemente, ni la formación ni el manejo. Es decir, que todas estas capacitaciones hacen que nosotros tengamos una visión completamente distinta de la paciente que otras especialidades no la poseen. Y también, obviamente, las obstétricas que fueron formadas en, digamos, en años de la época del 80, el 90 y que todavía obviamente están con el ejercicio, es una obstetricia un poco distinta en cuanto al manejo y por eso es que permanentemente estimulamos la formación de cursos y que sirven y que cambian obviamente la perspectiva y la visión que pueden llegar a tener sobre la paciente. Esa es la idea del tipo de curso que estamos haciendo, básicamente una actualización, reforzar aquellos puntos en los cuales estamos más flojos y bueno, ir tratando de expandir todo lo que se refiere a un mejor trato hacia la paciente y evaluar en forma permanente aquellas conductas que sin darnos cuenta, como dijo Rita, se incluyen en casos de violencia. Así que te agradezco mucho, excelente la disertación y bueno, nosotros la idea es seguir trabajando, seguir con el acompañamiento del Colegio de Obstétricas, que la cual es un pilar fundamental en la formación en forma permanente, sobre todo hacia una nueva universidad que forme un tipo de licenciadas obstétricas de una manera distinta a la que se ejerció antes, así que felicitaciones. Muchas gracias. Y suerte con los Creo que anestesiólogos. debería dejarse de llamar violencia obstétrica como la llaman en otros países, porque la verdad que en el hospital no hay violencia obstétrica, hay violencia más de las otras especialidades. Pasa que por lo general tenemos violencias institucionales. No sé, el doctor va en el medio de una cesárea y le dice al anestesista, no te rías de esa manera, o mira, no digas esto, y el anestesista se va a enojar con el doctor. Entonces el que va a sufrir violencia es el doctor. Y es muy difícil a veces con los colegas que no están todo el tiempo trabajando con las embarazadas que tengan la misma mirada. Pero por ahí invitarlos a una capacitación o intentar que vean también que existe una mirada distinta a la de ellos, tal vez en algo nos ayude. Todo es de a poquito, nada se logra en una sola vez, es paso a paso. Y yo también acuerdo con vos, Analía, de que no tendría que llamarse violencia obstétrica. Lo dije ya en todos los lugares en donde me paré a hablar de esto y se sigue llamando igual, porque muchas veces se confunde con nosotros. Y no solamente es el obstetra o la obstétrica los que podemos producir violencia, es todo el equipo de salud. Y uno a veces se siente tocado, pero la realidad es que se llama violencia obstétrica por la situación de la obstetricia. En otros países no se nombra
a la especialidad, o la especialidad se dice de otra manera, entonces no se sienten tan atacados. Pero nosotros solemos sentirnos mal cuando dicen violencia obstétrica. La realidad es que es una violencia de todo el equipo. Y que tal vez todo el equipo sí tendría, más allá de si el anestesista está siempre o no, o está solo la cesárea, también tendría que participar. Pasa que es difícil hacerlos participar. Pero de a poco, contándoles, che, ¿sabés qué pasó esto? La paciente dijo tal cosa. De a poco se van limando asperezas. Y entiendo lo del recurso, doctor. Pero si el recurso está, lo usamos. Y si el recurso no está, y bueno, tendremos paciencia y obviamente hay que respetar que esa mujer decidió que la acompañe su pareja. Es lógico. Eso me olvidé de remarcar, las consultas prenatales, obviamente que también viene acompañada por quien ella quiere, ¿sí? No tenemos que cerrar el consultorio uno solo, pero también hay que preguntar si quiere estar acompañada. Porque muchas veces dejamos que entre toda la familia y esa paciente no lo quería. Y ahí la estamos violentando porque no le preguntamos qué quería, ¿sí? Y aclarar otra cosa por ahí, que nosotros estamos trabajando porque nos dedicamos a la obstetricia y estamos hablando de las violencias que pueden aparecer en la obstetricia, pero seguramente ese cirujano o ese anestesista en el ámbito que se desarrollan también ejercen este tipo de violencias, microviolencias, destratos y demás. Nosotros nos abocamos a esto, pero seguramente el que actúa de esa manera en obstetricia también lo hace en otros ámbitos. Seguramente. Yo pensé lo mismo, dije, bueno, si atiende gente grande, dije, igual tiene el mismo derecho. Tal cual. Claro, una de las leyes que nos regula es la ley de derechos del paciente. O sea que el doctor debería igual de respetar la intimidad de estas personas. Por lo general la gente lo que te cuenta es que estaban hablando de otra cosa que no tenía nada que ver con ellos. En un momento que para ellos es fundamental. Lo están operando, no sabe cómo le va a ir en la operación, si esto le va a dejar una secuela, si va a vivir o no va a vivir, y el doctor estaba hablando como mañana iban a comerse un asado juntos. Y vos decís, para nosotros esto es lo normal, pero para el paciente no. Para el paciente lo importante es lo que le está pasando. Y si nosotros nos comemos un asado no le importa nada. O sea que nosotros en ese momento tendríamos que tratar o de hablar de lo que le está pasando al paciente o hacer silencio. A veces es difícil. Entonces, es ejercitarlo. Todos los días un poco, todos los días un poco, seguramente con el tiempo nos va a salir mejor. Pero bueno, lleva tiempo, tengamos paciencia. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizado. Igual tenemos un montón de cosas para pensar, repensar y seguir siendo cada vez mejores en la atención de las personas que nos eligen para acompañarlas en este proceso. Gracias por la invitación. No, Bueno, gracias. muchas Gracias, gracias. gracias. Buenas Gracias a vos, noches. excelente, qué resumen, impresionante.